Hola, soy Isaac Prada, bienvenido a otro vídeo de Fórmula 123, donde en estos meses estamos viendo claves de comunicación productiva para liderar. Claves para cómo llevar tu comunicación al siguiente nivel y conseguir liderar equipos, conseguir influir en tu público, conseguir maximizar el impacto cuando hagas una presentación, cuando tengas una reunión ante clientes, una negociación, cualquier reunión de venta. Hoy vamos a ver un tema especialmente interesante, bueno, especialmente interesante, lo digo de todos los temas, y es que todos los temas son claves para que maximices cómo puedes brillar en tu comunicación, para que lleves tu comunicación al siguiente nivel. El de hoy es un tema que habla sobre por qué tus presentaciones tienen que tener patrones, porque donde manda patrón no manda PowerPoint. ¿Por qué tus presentaciones tienen que tener patrones? ¿Y qué son los patrones? En 2018, los profesores Kreivik y Konovalov hicieron un experimento para la Universidad de Ohio en Estados Unidos, en el que tenían dos grupos de personas. A un grupo de personas, siempre pasa lo mismo en los experimentos de psicología social, dos grupos de personas, a uno le enseñaban tres fotos, las mismas que al otro grupo, pero a uno se las enseñaban con un determinado orden, con un determinado patrón, una secuencia, y al otro grupo se las mostraban en orden aleatorio, sin ninguna secuencia. En concreto, eran imágenes de manos, caras y paisajes. A los dos grupos les pedían que intentaran adivinar qué imagen venía después. Les hacían una resonancia magnética para detectar qué áreas del cerebro estaban teniendo actividad y con eso intentaban ver si había alguna diferencia entre el aprendizaje del grupo en el que las fotos no tenían secuencia, que es una manera de aprendizaje probabilístico, simplemente le asignas una probabilidad a, bueno, yo creo que más o menos lo que yo intuyo que están haciendo es dos veces foto de mano, una de cara, dos de paisajes, dos de mano, una de cara, dos de paisajes, más o menos esa probabilidad es la que yo creo que tienen. Eso intenta adivinar una secuencia cuando no la hay, pero intentas ver el número de veces que has hecho eso, porque algunas veces se ha cumplido, otras no, y entonces tú crees que más o menos hay un 50% de posibilidades de que te muestren mano en la próxima ocasión. Bueno, pues al final eso es aprendizaje probabilístico frente al grupo en el que sí había secuencias y los individuos detectaban esa secuencia, ese patrón. Siempre enseñan de manera muy sencilla, mano, cara, paisaje, o mano, cara, paisaje, paisaje. Bueno, son las secuencias que sean. Pues fíjate que en los sujetos en los que sí había secuencias, por primera vez en este experimento se demostraba, se veía en las imágenes de resonancia magnética cómo se activaban áreas del cerebro diferentes que no se activaban en el otro grupo cuando estas personas detectaban que sí había un patrón. En las conclusiones de este estudio se demuestra algo que es, por supuesto, de sentido común, que con patrones se aprende mejor, es más sencillo retener, pero por primera vez se veía qué partes del cerebro están implicadas en la detección de los patrones y cuando detectas patrones, qué áreas del cerebro se activan. Se trataba de ver por primera vez cómo funcionaba la mente ante los patrones, frente a un aprendizaje probabilístico, cómo funcionaba la mente en un aprendizaje por patrones. Y fíjate que al final, cuando tienes patrones, el esfuerzo de la mente disminuye, se retiene más fácilmente, tienes más facilidad para hilar todo lo que planteas en una secuencia concreta o en el caso de una presentación en tu presentación. Una de las empresas más obsesionadas con analizar patrones en todo y en una era en la que vivimos en la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, el aprendizaje avanzado, el big data, los grandes conjuntos de datos. Una de las empresas más obsesionadas por los patrones es Google. Y Google ha hecho todo tipo de análisis, por ejemplo, para determinar características que tiene que reunir el equipo ideal, características de un buen gestor, características de un buen líder y, por supuesto, todos los análisis que hacen con la información que nosotros le damos a Google de nuestros patrones de conducta. Al final es fundamental ver patrones en la tendencia en tu empresa, en los comportamientos de tus clientes, en los comportamientos del mercado, en los comportamientos de algunos competidores de referencia. Y lo mismo aplica para tus presentaciones. Así que en tus presentaciones es sumamente importante que uses patrones. En concreto, ¿qué son los patrones en tus presentaciones? ¿Cuáles son los tipos de patrones que puedes utilizar? Fíjate, puedes utilizar patrones como la idea de secuencia de algo que siempre sigue un mismo patrón, un mismo diseño. Lo puedes utilizar en cosas relacionadas con el mensaje. Puedes hacer que tu mensaje siempre lo transmites de la misma manera. Por ejemplo,
Siempre tienes un mensaje central con varias ideas y en cada idea estructuras la idea de una misma manera. Siempre presentas a lo mejor el concepto, luego presentas una determinada prueba, luego pruebas que parecían refutarla pero que al final no son correctas y luego la conclusión final, la moraleja final. Bueno, pues si dentro de tu presentación, en la manera de presentar tu mensaje, utilizas una estructura, eso es un patrón. Es un patrón que va a ayudar a que la gente retenga más fácilmente lo que quieres plantearles. Por ejemplo, en el diseño, en la parte más visual de la presentación, si tienes un patrón en el que, por ejemplo, siempre transmites primero el concepto. Hablo en otros de mis vídeos de cuáles son las claves de cómo hacer un buen PowerPoint y no cometer los errores habitualmente que cometemos. Pero si planteas una diapositiva con una idea, luego planteas una figura que muestre esa idea, a lo mejor en la práctica, y luego un ejemplo concreto relacionado con tu público para que tu público se pueda sentir cercano a ese ejemplo. Si siempre sigues esa estructura, es una de las posibles estructuras que puedes seguir, no digo que sea la mejor, simplemente digo que tengas una estructura y cuando tengas esa estructura, siempre que presentes ideas en tu presentación, utiliza la misma estructura. Incluso a nivel del diseño visual de tu presentación, si tienes una primera diapositiva en la que presentas la idea, ¿por qué no utilizas un fondo y un diseño para esa diapositiva con un fondo y un diseño ligeramente diferente, con otra combinación de colores a lo mejor, o invirtiendo los colores de la anterior para la figura que presentas y luego para el ejemplo? Eso ayuda a que la mente espere, sepa lo que va a venir a continuación y eso facilita el aprendizaje. Porque al final tienes que sorprender con el contenido, pero no tienes que sorprender con la estructura del contenido. Tienes que sorprender con el mensaje, pero no con la estructura. Ahí tienes que usar patrones para aprovechar la potencia maravillosa de los patrones. También puedes, por ejemplo, si tienes distintos temas, siempre estructurarlos igual. Siempre hacer una introducción de una manera, con algún dato, con alguna historia. Por ejemplo, hacía una presentación hace unos meses en una universidad sobre emprendimiento. Bueno, pues tenía en un día que presentar 2 herramientas de análisis de, en este caso, la competencia, análisis de productos, análisis de modelo de negocio. Bueno, pues todo lo que hacía lo presentaba igual. Si empezaba presentando una historia, luego datos concretos, luego un estudio científico y luego la herramienta, lo presentaba así en una y así en la otra. El utilizar patrones para todo, no solo para la estructura de tu contenido, sino para cómo hilar el mensaje, hacer que tu mensaje siempre, igual que un eslogan político, siempre lo digas de la misma manera, siempre lo digas y luego pongas una coletilla, siempre a lo mejor pongas la misma imagen que repites varias veces cuando repites tu mensaje a lo largo de la presentación. Al final, fíjate que es como una canción. Cuando tienes tu estructura de una canción cualquiera, pues tienes una estrofa, el estribillo, una estrofa, el estribillo. Imagínate que en un momento dado de la canción te quitan el estribillo y te ponen otra estrofa, pues te descoloca. Al final la mente está esperando algo y puede ser un mensaje maravilloso que si la estructura, si los patrones no son buenos para apoyarlo, al final a la mente le cuesta más captarlo. Imagínate cuando tantas veces hemos aprendido conceptos como los ríos, los afluentes, las montañas más importantes de tu región, vivas donde vivas en el mundo, lo que sea que aprendieras en el colegio. A veces lo aprendías con canciones, a veces lo aprendías con reglas mnemotécnicas. Eso trata de dar patrones a la mente. Por ejemplo, en muchos experimentos en los que se intenta probar los límites de la mente, de cuántas cosas somos capaces de retener, de recordar, evidentemente si no utilizas las técnicas de los grandes profesionales de la memoria, estos que son capaces de recordar muchas cosas con lo que llaman el palacio de la memoria o las casas de la memoria o muchas otras técnicas, pero al final para la gente común como tú o como yo, ¿cuántos conceptos sueltos somos capaces de recordar? ¿Cuántos números sueltos? ¿Cuántas tareas pendientes sueltas? Bueno, pues hace años parecía que eran 7 las tareas que podíamos recordar. Hace unos años se actualizó el estudio y se demostró en ciencia cognitiva que de hecho eran 4. Y no es que vayamos para atrás, simplemente el estudio fue más completo y demostró que realmente 4 son las cosas que podemos recordar en la mente de manera aleatoria, sin que tengan un patrón. Sin embargo, cuando tienen un patrón, por ejemplo, en una canción, puedes recordar muchísimas palabras, aunque sean muy inconexas. Si te dan una sucesión de letras, por ejemplo, de 20 letras, y de repente te las dan desordenadas, o te las dan ordenadas como el alfabeto A, B, C, D, E, F, G, simplemente si te las dan como el alfabeto no tienes que recordar nada, ocupa medio bit en tu memoria, mientras que de la otra manera es mucho más el esfuerzo que tienes que recordar para recordar una secuencia aleatoria A, P, R, X, M, L, que al final no tenga ningún sentido para ti. Por eso los patrones es tan importante. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es la manera en la que vas a transmitir tu mensaje? Recuerda que hay personas visuales a las que atraes más con figuras, personas auditivas a las que atraes más con esquemas, con el orden, con palabras, con lo que cuentas, con el oído, con tu entonación.
Y personas kinestésicas es una de las muchas clasificaciones de personas. Personas kinestésicas que son las personas que están más enamoradas de la parte emocional, de la parte de historias, de anécdotas emocionales. Por supuesto, todos tenemos un poco de todo, pero siempre una parte predomina. Bueno, pues también dale una vuelta de tuerca a tus presentaciones para ver cómo los patrones que utilizas son patrones visuales, patrones auditivos en la manera de expresar las cosas, patrones kinestésicos en la manera de contar, que siempre incluyas una anécdota, que siempre incluyas una historia al final de cada concepto para conectar con todos los tipos de personas que puede haber en tu público. Siempre digo, al diseñar una presentación, ¿tienes claro cuál es el mensaje que querrías que la audiencia retuviera a los 3 meses de tu presentación? Si haces tu presentación en enero, ¿qué quieres que recuerde de esa presentación la audiencia en febrero, en marzo, en abril, 3 meses después? Bueno, pues es importante que lo que ellos recuerden sea el mensaje que tú de verdad querías que recordaran. Y por eso el uso de patrones para reforzar ese mensaje es fundamental en el diseño de una presentación de verdad profesional que consiga influir en tu público, que consiga en ellos la acción que tú buscas, el objetivo que tú buscas. El patrón al final es como la estructura de tantas cosas que tenemos en la vida. Hemos hablado de las canciones, pero tantas otras cosas que recordamos de manera mucho más fácil. La base son los patrones y cuando somos capaces de practicar un ejercicio, practicar una canción, practicar algo muy complicado y hacerlo fácil a los ojos de los que lo están viendo, cuando somos un atleta o un artista o alguien que toca el violín o tocas el piano para tus amigos y parece que es muy fácil, es porque estás recordando patrones, recordando cosas que practicaste. Por eso es clave que introduzcas patrones en tus presentaciones. Como siempre, me gusta acabar mis vídeos con un primer paso para que pongas todo esto en práctica, para que empieces a poner esto, aterrizarlo sobre el terreno, para que no se quede en contenido en el aire muy bonito, pero que no veas resultados con él. Y en concreto, un paso que te propongo en este vídeo es que pienses en qué patrones usarías en tu próxima presentación. ¿Qué patrones? ¿Usarías patrones? Cuantos más utilices mejor, pero patrones para presentar tu mensaje, patrones de colores, patrones en el diseño de las diapositivas, patrones para las distintas personas que puedes tener, visuales, auditivas, kinestésicas. ¿Qué patrones usarías en tu próxima presentación? Este es el paso 1 que te propongo para que apliques desde ya. Simplemente pon algunas ideas por escrito de la próxima presentación que creo que me van a pedir sobre este producto en concreto que tenemos que venderle a un nuevo tipo de cliente. ¿Cómo podría usar esto de los patrones? ¿Qué patrones podrías usar? Y con eso vas a hacer que tu mensaje cale mucho más, vas a estar un pasito más cerca, echando granitos de arena, aumentando la posibilidad de que tu público cumpla, haga la acción que tú quieres que haga con tu presentación.